Vamos a aprovechar también para charlarlo con el fiscal federal Walter Rodríguez, a quien tenemos ya conectado. ¿Cómo le va, doctor Rodríguez? Gracias por atendernos, gracias por este tiempo. Por favor, buenas tardes. Si yo le pregunto, ¿quién es Alberto Martínez, según su investigación posterior, esa semana posterior a la sedición del 2013? Bueno, Alberto Martínez es una persona que al momento en el que me encontraba a cargo de la Fiscalía Federal número 1, tuve oportunidad de imputarlo justamente en sucesos, como ustedes estaban comentando recién, vinculados a un episodio de sedición policial allá por diciembre del 2013, ocasión en la cual se produjo una suerte como de primer antecedente de movimiento policial que todo indicaría que se inició como consecuencia de un reclamo salarial en la provincia de Córdoba, y después empezó a generarse una suerte como de efecto dominó de ese primer antecedente ocurrido allí, y no fue ajena a la provincia de Santa Fe a esta situación, y esta persona comandó un proceso de comisión de un delito. Concretamente, la imputación que yo le formulé en aquel entonces era la instigación a cometer delitos que cumplieron terceras personas. Como recién ustedes acaban de sintetizar, a mí me tocó estar en una primera etapa a cargo de la investigación, después mi colega la continuó y la elevó a juicio. Hay algo importante en lo que usted dijo, que es la palabra delito. Estamos hablando de una persona que instigó a cometer delitos. Nosotros lo vivimos en la ciudad de Santa Fe, inclusive, aquellos que nos tocó trabajar esas 2 noches donde no hubo directamente servicio de seguridad. Hemos visto cosas muy fuertes, saqueos. Yo he visto comerciantes tapeando ventanas. Parecía surrealista. O sea, en calle Aristóbulo del Valle, comerciantes que en galerías que tenían su comercio de venta de celulares pequeños, de ropa, tapiaban las ventanas y trababan las ventanas y se quedaban adentro del local toda la noche por miedo a que lo saquen. Hemos visto tiroteos, hemos visto situaciones realmente muy complicadas que se vivieron esas noches en Santa Fe. Por eso decía que una cuestión o algo es, absolutamente distinto es un reclamo salarial y una conversación, y otra es boicotear el servicio del comando radioeléctrico, pincharle las cubiertas a los patrulleros para que aquellos policías que querían brindar el servicio de seguridad no pudieran hacerlo. Es muy distinto, ¿no? Está muy lejos de ser un reclamo salarial lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? Sí, sin duda. Yo recuerdo por aquel entonces que vivía aproximadamente Urquiza y Tucumán, y en una de las tardes en las cuales se empezó a gestar este movimiento, vi cómo los distintos comerciales vaciaban sus locales, tratando de preservar la mercadería para tratar de evitar que, si había algún tipo de desmán en horario nocturno, no sean objeto de sustracción de estos elementos. Por supuesto, nosotros, habitando la ciudad, nos dimos cuenta que era realmente una iniciativa que había tomado cuerpo en la realidad cotidiana de todos nosotros, y empezaron a producirse algunos saqueos. Y fundamentalmente creo que en aquel entonces estos saqueos y esta suerte como de falta de protección de la ciudadanía en conjunto, lo que generaba era un clima absolutamente desestabilizador, que tenía el único propósito de arrancar una medida del Estado, que era un aumento salarial y otro tipo de mejoras que luego se lograron porque el delito, de acuerdo a nuestra postura o impostura, había sido cumplido, había sido agotado en términos penales. Le consulta a mi compañero Héctor Galeano. Doctor Rodríguez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Recordábamos en este programa hace días atrás que esa sedición, ese proceso de sedición policial, tuvo un final, digamos, acordado entre representantes de la familia Azul, algo que ahora también se destaca, que son los que convocaron a la marcha en Rosario, integrantes del gobierno y el arzobispado de Santa Fe. Una situación realmente muy rara, porque
los representantes de la familia Azul, ¿quiénes eran? ¿Eran realmente familiares, amigos de los oficiales en servicio retirados? ¿Por qué la participación del arzobispado? Uno imagina para poner paños fríos, como se hizo en esta situación. ¿Usted pudo reconstruir ese momento en donde, en estas circunstancias, se acuerda, digamos, con los sediciosos una salida que fue una salida muy grave, que fue una salida de un aumento salarial por decreto, muy por encima de la discusión paritaria que se había dado con los otros empleados públicos en Santa Fe, y con, como decimos siempre, con una pistola, con la gravedad de tener una pistola, un arma en la cintura? ¿Usted pudo reconstruir ese momento de cómo se zanjó finalmente o cómo se cortó aquella sedición con la participación tan particular de estas personas que les mencionaba? Mire, pude reconstruir lo que estaba ocurriendo y además, le confieso, han pasado 6 años, me puedo explayar de una manera un poco más cómoda que cuando hablo de un caso actual. No dejé de sorprenderme en aquel momento del desarrollo de los sucesos, porque se había presentado una denuncia ante la fiscalía que estaba a mi cargo en forma paralela al momento en el cual se producían las negociaciones a las que usted está haciendo referencia. Con lo cual yo era consciente que estaba teniendo intervención de un caso de naturaleza penal al momento mismo en el que paralelamente se estaban haciendo algún tipo de negociaciones, llamémosle entre comillas, de naturaleza gremial o sindical. Y en lo que usted me consulta con respecto a qué tipo de representatividad tenían estas personas, bueno, ha sido también una de las cuestiones que en aquel momento nos costó averiguar, porque algunos estamentos del Estado no habían detectado con quién habían negociado. Pero quienes se presentaron en aquel momento, no sé si actualmente están haciendo bajo el mismo término de autoconvocados, lo cierto es que habían constituido un acta ellos mismos. Se llama, por supuesto lo estoy leyendo porque no es que me acuerdo todo esto hace 6 años, sino que lo estoy teniendo en mi vista, Acta Constitutiva de Autoconvocados de la Policía de Santa Fe. Bueno, y ahí mismo aparecían los datos de algunas personas que evidentemente se habían erigido como una suerte de autoridad representativa del movimiento policial, que efectivamente concurrió a algunas reuniones en diferentes estamentos estatales. Y descubrimos, producto de lo que fue la investigación, por supuesto trayendo elementos probatorios de donde podíamos conseguirlos, que las mismas personas eran las destinatarias de los mensajes que el señor Alberto Martínez producía desde el sur del país en una suerte de reunión que se había celebrado, si no me equivoco, en la ciudad de Río Gallegos, como consecuencia de una inquietud para repasar el temario de sindicalización de la policía y las posibilidades constitucionales y la viabilidad legal de que esto ocurra. Y un último dato, en este episodio del 2013, por una cuestión casual, aparece una persona que en este momento está también siendo protagonista en la provincia de Buenos Aires, que es el ministro Sergio Berni, o sea, actualmente ministro de Seguridad de la provincia, claro, porque en aquel momento era el secretario de Seguridad de la Nación. Claro, claro. Con lo cual estuvo involucrado en lo que fue la problemática de la ley de la aplicación, la ley de seguridad interior, que posibilitó que el Ministerio de Seguridad de la Nación en el año 2013 forme parte de lo que se llamó el Comité de Crisis. Usted estaba relatando algo importante. Primero, que el gobierno de la provincia no sabía con quién estaba negociando, que se constituye un acta donde se citan algunos nombres y que usted pudo comprobar que todos esos nombres tenían comunicaciones telefónicas con el sur, donde este señor Alberto Martínez comandaba de alguna manera las negociaciones, y ahí se nos cortó. Y ahí se cortó, bueno. Bueno, creo que terminé diciendo que como consecuencia de este accionar tuvo que intervenir
conjuntamente el Estado provincial y el nacional para conformar un comité de crisis, que justamente había intervenido Sergio Berni, hoy día ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, también involucrado en la temática de lo que ocurre ahí en Buenos Aires. Héctor. Que esta reconstrucción también que está haciendo Rodríguez, la agenda, esto es más por mi cuenta, ¿no? Que la agenda de la política, porque como se resolvió en aquel momento, la política quedó totalmente desacreditada en ese momento, cómo resolvió, entre comillas, la sedición policial, dándole, digamos, refrendando toda esa extorsión que sufrió por parte de los sediciosos. Pero le agregaba a Rodríguez en la pregunta inicial si el arzobispo pudo sumar el testimonio del arzobispo en su investigación y si fue así, que si aportó alguna claridad su testimonio. Sí, recuerdo lo que usted me puntualiza porque mediante prueba informativa se cursó un pedido de informe y efectivamente se contestó y esa contestación reconoce, digamos, una gestión de buenos oficios por parte del arzobispo de aquel entonces, que intervino como una suerte como de componedor de relaciones entre lo que había sido, bueno, el Estado por un lado provincial y quienes estaban reclamando este tipo de mejoras en representación de un movimiento policial que, dicho claramente, había hecho valer sus, entre comillas, derechos sindicales por intermedio de la fuerza. Doctor, la última, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo está viendo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires? Imagino que por ahí, sin información pertinente como para opinar, pero por lo menos de la información que usted tiene, ¿cómo está viendo lo que está pasando en Buenos Aires? Mire, lo veo con preocupación por la experiencia que me tocó transitar en el caso que le estoy comentando a ustedes, porque se parece mucho a los inicios de los sucesos que provocaron los distintos episodios en las provincias. Si uno repasa lo que ocurría en los primeros días de diciembre del 2013, las menciones de la gente que está involucrada en este tipo de movimiento era exclusivamente salarial, cosa que, como ustedes bien dicen, es muy, de alguna manera, complicado no reconocerles a los agentes policiales que tienen sus salarios atrasados. La cuestión es el tema de la metodología elegida para hacer valer esos derechos. Pero bueno, en síntesis, lo veo con preocupación, como dije recién, porque veo un clima y una suerte como de algunos indicadores con una suerte como de pretensión desestabilizante, ¿no? Que es de alguna manera la herramienta o el medio con el cual algunas de estas personas pretenden conquistas sindicales. Doctor Rodríguez, gracias por su tiempo, muy amable. Por favor.